mañana. Esta mañana el teniente coronel Porfirio Cedeño, que dirigía el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, a cargo de los operativos de lucha contra el narcotráfico y captura de bandas delictivas en el cantón Durán, fue asesinado durante un ataque armado. ¿Cómo avanza la violencia en el país en medio de un contexto electoral? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Daniela Oña, experta en temas de seguridad. Daniela, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, el tema de hoy preocupa mucho, ¿no? Este violento ataque ocurrido en la mañana cuando este teniente coronel viajaba en su vehículo con dirección a Manta, Manabí, para asistir a una ceremonia militar. Entiendo que el conductor, que es el cabo primero Javier A., quedó herido y fue llevado a una casa de salud. Porfirio Javier Cedeño. Cedeño se desempeñaba como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de Ecuador desde mayo de 2023. ¿Cree usted que este hecho es un reflejo del crecimiento de la ola de violencia que está azotando a nuestro país? Sí, totalmente, y no perder de vista también lo que sucedió apenas el día de ayer, la muerte de 2 niños, Sí. lastimosamente uno de ellos bebé, otra niña de 2 años en Huequillas y en Manabí. La situación de violencia lastimosamente parece que no ha cambiado y más bien parece que está agravándose todavía más. Y ahí habría que pensar si las medidas que actualmente están vigentes pues han sido ya insuficientes, pasaron de ser insuficientes a ser inclusive cuestionables, ¿no? Justamente, ¿existe algún indicador que demuestre que el llamado Plan Fénix de seguridad haya dado resultado en los cantones justamente de los que estamos hablando, estos que son los más violentos del país? En materia de seguridad, el principal indicador para hablar de percepción y sobre todo para un poco mantener la idea de qué tan grave es o no la seguridad, está relacionado con los homicidios, ¿no? La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahí tener la referencia del mes de enero creo que nos da muchísimo la cuenta de qué tanto ha funcionado el Plan Fénix, el llamado Plan Fénix, del cual además creo yo es importante mencionar, no hemos todavía tenido acceso a la gran parte de la población y no tenemos certeza de su contenido. Y en ese sentido recordar, como digo, que en el mes de enero tuvimos cerca de 700 muertes, es las cifras que se estiman, y eso basta con ese indicador para saber que pues seguramente este plan ha fracasado. Ahora, con este contexto de violencia, la inestabilidad política que ha marcado la segunda vuelta electoral, ¿podría incrementar los niveles de violencia en el país? Yo creería que el panorama electoral y en general el panorama político en este momento es de muchísima polarización y eso nosotros lo podemos ver con las cifras de las elecciones, ¿no? Hace poco veía que se estima que en realidad la diferencia de votación es de apenas 20.000 votos. Es decir, estamos en un panorama sumamente polarizado. No creería o no me atrevería a asociar a este panorama con el tema de la violencia, sino más bien con poner muchísimo en juego qué está pasando con la gobernabilidad en general, porque eso está en debate y eso puede poner en cuenta que no se está priorizando o no se está trabajando en los temas que realmente son urgentes y que más bien quizás la cuestión o la agenda de los políticos está centrada en otro punto, en quién va a gobernar, en quién va a tener el poder, en cómo se van a tomar las decisiones de quién adelante. Y se está dejando de lado otras decisiones que son fundamentales y específicamente lo vemos en el tema de seguridad. Ahora, y con siguiendo en el contexto electoral y luego de que se ha planteado esta vinculación, digamos, del partido de Luisa González con los grupos violentos o las bandas del narcotráfico, ¿no son las provincias de la costa las que han visto un mayor crecimiento de la violencia y también a la vez la falta de acción efectiva de las autoridades actuales? Parece que tenemos un problema de conexión. ¿Se nos fue?
¿Nos escuchas, Daniela? Sí, justamente apenas salieron las primeras estadísticas, las primeras cifras después de las elecciones para poder identificar además de dónde venía la votación, cuál fue el Ajá. comportamiento electoral de las diferentes regiones y las provincias y en general de los cantones. Automáticamente muchos analistas hicieron esta correlación, ¿no? De la correlación de aquellas provincias donde hay más inseguridad, donde ha existido mayor número de muertos, son justamente aquellas provincias donde Revolución Ciudadana ha ganado, ha triunfado. Y claro, ahí viene esta idea de, De vincular. lastimosamente se ha escuchado desde diferentes espacios, Ujú. ¿no? Pues los votantes son los que están a favor, se los ha relacionado con estos GDOs. Dejando de lado la posibilidad de tener un análisis mucho más profundo y entender que, aunque no podamos todavía tener una causalidad de por qué esos votantes decidieron irse por una votación hacia Luisa González, en provincias que inclusive antes no eran como las provincias donde tenían naturalmente mayor votación, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Guayas, pensemos en El Oro, donde otros partidos tenían sí una mayor presencia, aunque no tengamos esta causalidad de saber que efectivamente los votantes lo hicieron por tener un rechazo a la ineficacia que ha tenido el gobierno de Noboa en materia de seguridad, sí es una variable que hay que considerar. Y es una variable importante porque sí es un llamado de atención a decir, no estamos conforme con la gestión, no estamos de acuerdo porque además la gente sigue muriendo y ya no estamos hablando solamente de presuntos miembros de grupos delincuenciales, sino estamos hablando de familias, estamos hablando de niños, adolescentes, personas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. Ahora, por otro lado, la sierra, que enero entiendo que fue uno de los meses más violentos de la historia del Ecuador, pasó prácticamente desapercibido. En la costa es donde se viven los mayores estragos de este recrudecimiento de la violencia. Sí, totalmente. En realidad, entiendo yo, Guayas sigue reportando, sigue siendo, al igual que Manabí, una de las provincias que más en las que más muertes se ha registrado en estos últimos meses y específicamente en el mes de enero. ¿Y usted considera que los ataques armados y la violencia en general se convertirán en un elector más durante el balotaje? Totalmente, totalmente. Yo creo que la población en ese sentido se ha manifestado y no solamente para estas elecciones, sino todo el año pasado la mayor preocupación ha sido el tema de seguridad, no deja de serlo. Digamos con algunos matices, ¿no? Justamente creo que en la sierra las preocupaciones también ha ido por la parte económica, por la parte de la crisis energética que también la vivimos, pero lastimosamente en la mayoría de la población, en una gran parte de la población está centrado en lo más básico y esencial que es garantizar la integridad, garantizar la vida. Entonces, una de las preocupaciones de los ecuatorianos, de las ecuatorianas sigue siendo la seguridad y va a seguirlo siendo. Entonces, no tengo dudas de que de aquí a abril esto sea lo primero que esté en mente de las personas cuando vayamos a votar, pensemos y tomemos una decisión en función del contexto. Que además valga decir que de aquí 2 meses tomar medidas para que esto se reduzca es bastante complejo, bastante difícil. Entonces, con este panorama, creo que va a ser una de las partes que va a tomar la decisión de quién va a ser nuestro siguiente gobernante. Bueno, muchos de los temas por los que cuando las encuestas preguntaban por quién votaría, decían, y cuando decían referente al partido que está en el gobierno, decían, bueno, es que se le ha dado muy poco tiempo para que solucione los problemas, ¿no? Ese era uno de los puntos a favor. Decía, queremos darle más tiempo para que pueda solucionar los problemas. Pero bueno, habrá de que verse si es que finalmente siguen manteniendo ese concepto. Pero lo cierto es que, Daniela, creo que la seguridad definitivamente nos ha mantenido la preocupación en alto, ¿no? Si bien otras preocupaciones, como lo que usted decía, el tema eléctrico, por un momento estuvo a la par, tal vez, o quizás en algunos picos lo sobrepasaba al tema de la delincuencia en el país. Creo que otra vez siempre vuelve la delincuencia a ser el primer lugar de nuestra preocupación. Sí, totalmente. Esta idea, ¿no? De que el gobierno tuvo apenas un año para tomar medidas. A ver, hay algo de cierto que efectivamente poder reducir la tasa de homicidios en tan poco tiempo es una tarea sumamente difícil. Eso creo que todas las personas que trabajan en seguridad hay acuerdo en ese sentido, ¿no? Pero ahí también hay un antecedente importante y es que
el antecesor de Noboa, Guillermo Lasso, tomó las mismas decisiones que Noboa ha estado tomando, es decir, seguir con la misma idea de los decretos de emergencia, hablar del estado de excepción, la militarización. Entonces, es complejo esperar resultados diferentes si seguimos utilizando la misma estrategia, ¿no? Eso es definitivo. Siempre te dicen, si haces lo mismo siempre y no te sales porque tienes que tomar otra opción. Yo le agradezco mucho, Daniela, por acompañarnos y que tenga un feliz día de San Valentín. Gracias, Gisela, de la misma forma. Nos acompañó Daniela Oña, experta en temas de seguridad. Notimundo a la carta. 60